¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a llevar a cabo la explicación de las reglas que se deben de cumplir para determinar las personas que tienen derecho a ser considerados como herederos dentro de un procedimiento sucesorio intestamentario. Esta explicación se va a llevar a cabo conforme a la legislación que se encuentra vigente en la Ciudad de México. Para llevar a cabo esta explicación, resulta pertinente precisar que esta sucesión intestamentaria se va a llevar a cabo cuando el decuyus o causante de la sucesión no haya dispuesto de su patrimonio para después de su muerte mediante un testamento. Es decir, simple y sencillamente no dejó un testamento. Y en consecuencia, la ley va a suplir esta voluntad del decuyus y por lo tanto en la propia ley se van a establecer las reglas generales para determinar quién o quiénes son las personas con derecho a heredar dentro del procedimiento correspondiente. Pues bueno, para poder tener claridad sobre esto, es necesario establecer o dejar sentadas las bases previas a determinar quiénes son estas personas que serán consideradas como herederos. Es decir, estamos hablando de la herencia por cabeza o de la sucesión por cabeza, así como la sucesión por estirpe. ¿Quiénes son los herederos por cabeza? Pues son aquellas personas que heredan en nombre propio y no en representación o en sustitución de otra persona. Es decir, podríamos hablar del hijo que hereda de su padre, como lo vemos en esta gráfica. Tenemos al decuyus en la parte superior de la pantalla y al hijo en la parte inferior, o su descendiente. En este caso, nos podemos dar cuenta que ese hijo o ese descendiente va a heredar de su padre sin intermediarios y tampoco sin representar o sustituir a otra persona. Y esto deriva del parentesco consanguíneo que los une, que es un parentesco en línea recta en primer grado. En consecuencia, los herederos por cabeza, por ejemplo, los encontramos como regla general entre los descendientes del propio decuyus. Sin embargo, se puede presentar un escenario más, y que este escenario se refiere a los herederos por estirpe, que son las personas que heredan en sustitución de otro, reemplazándolo, ¿sale? Porque, por ejemplo, puede suceder que el heredero por cabeza haya fallecido, es decir, estamos hablando de un premuerto, como lo vemos en esta gráfica sencilla. El decuyus está en la parte superior de la pantalla, el heredero le sigue y en la parte inferior tenemos al estirpe. Para entender esto, debemos decir que cuando el decuyus falleció en el año 2020 y el heredero por cabeza falleció en el año 2019. En consecuencia, por una razón obvia, el heredero por cabeza no puede comparecer en el procedimiento intestamentario porque pues se trata de un premuerto. Y por lo tanto, el estirpe tiene la posibilidad de comparecer al juicio sucesorio. El estirpe, que en el ejemplo es el hijo de ese heredero por cabeza. Y por lo tanto, como lo habíamos mencionado anteriormente, ese estirpe va a sustituir al heredero por cabeza y le va a corresponder o tendrá derecho al porcentaje que le correspondería a dicho heredero por cabeza. Por ejemplo, si es un único heredero, como se ve en esta gráfica, a ese heredero por cabeza le correspondería el 100% de la masa hereditaria. Al no estar presente porque este heredero por cabeza falleció antes que el decuyus, pues bueno, tiene derecho a entrar en esta sucesión el estirpe y a este le va a corresponder el 100% de la masa hereditaria. Sin embargo, puede presentarse que existan varios estirpes y en este supuesto, la porción que le correspondería al heredero por cabeza se va a dividir en partes iguales entre dichos estirpes. Para entenderlo de una manera sencilla, también tenemos esta gráfica. Tenemos en la parte superior al decuyus, que lo denominamos en este ejemplo el abuelo. Este decuyus tuvo dos descendientes. Uno de esos dos descendientes, que es el que está del lado izquierdo de la pantalla, tuvo a su vez dos hijos, que son los estirpes. Entonces, retomando el mismo ejemplo, resulta que el decuyus fallece en el año 2020.
y el heredero por cabeza, que está del lado izquierdo de la pantalla, falleció en el año 2019. El heredero por cabeza del lado derecho de la pantalla sigue vivo. Sin embargo, respecto de ese heredero por cabeza premuerto, como podemos apreciar, tiene dos hijos, es decir, dos estirpes. Entonces, si a ese heredero por cabeza le correspondía el 50%, esa porción se va a dividir a su vez entre esos dos estirpes que tuvo. Y en consecuencia, a cada uno le corresponderá el 50%, pero de esa porción. Muy bien, con esta explicación damos por concluido estas breves reglas generales sobre la herencia por cabeza y la herencia por estirpe. Y ahora sí, vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que se presentan en el escenario consistente en que el decuyus fallece sin haber dejado un testamento. La primera es la siguiente: ¿qué pasa cuando al decuyus le sobreviven únicamente sus hijos? Pues en este caso, la herencia se divide por partes iguales entre los propios hijos, es decir, estamos hablando de una respuesta sencilla. El decuyus tuvo dos hijos y entonces la masa hereditaria que dejó este decuyus pues se va a dividir precisamente entre esos dos hijos. Si solamente se tratara de un hijo, pues a este le correspondería el 100%, y así podríamos hablar de distintos supuestos. Ahora bien, puede presentarse el escenario en el cual al decuyus no le hayan sobrevivido únicamente sus hijos, sino también su cónyuge, o también denominado cónyuge supérsite. Aquí tenemos la pregunta: ¿qué pasa si además de sus hijos sobrevive la esposa o el esposo del decuyus? Pues bueno, debemos decir al respecto que la regla general es que el cónyuge supérsite no tiene derecho a la sucesión intestamentaria cuando le hubieran sobrevivido hijos o descendientes al decuyus. Sí, porque debemos atender al principio general que dice: los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Y en consecuencia tenemos que los descendientes del decuyus tienen un parentesco consanguíneo en primer grado, en línea recta con el propio decuyus. Hay un parentesco consanguíneo. Mientras que en el caso del cónyuge, pues ahí encontramos un parentesco por afinidad. Y por lo tanto, el cónyuge es excluido de la sucesión intestamentaria en este escenario. Sin embargo, esta última regla tiene dos excepciones, que son las que encontramos en la pantalla. La primera, que es cuando el cónyuge carezca de bienes, y la segunda es cuando también el cónyuge, a pesar de tener patrimonio, los bienes que tiene no se equiparen a la parte que le correspondería a cada hijo dentro de la sucesión. Es decir, en el primer supuesto, pues el cónyuge tendrá que manifestarle al juez o al notario que no tiene bienes suficientes, es decir, que no tiene incluso ni un solo bien, y que por ese hecho debe ser considerado en la sucesión como heredero. En caso de que la autoridad, ya sea una autoridad judicial o el notario, considere que se cumplen los requisitos de este primer inciso, entonces llevará a cabo la declaración correspondiente a fin de que el cónyuge sea considerado como heredero. Y entonces esa masa hereditaria se va a dividir entre los hijos y el cónyuge en partes iguales. Por ejemplo, si solamente tuvo un hijo, pues entonces el cónyuge también será considerado como heredero y esa masa hereditaria se va a dividir entre dos. O si tuvo dos hijos, se va a dividir entre tres, sumando al cónyuge. Es decir, el cónyuge sería considerado como un hijo más. O bien, cuando a pesar de tener patrimonio, pues el cónyuge diga o manifieste que ese patrimonio que tiene no iguala al patrimonio que van a adquirir sus hijos dentro de la sucesión, y tendrá que acreditarlo, y en consecuencia si la autoridad lo considera pertinente, por ejemplo el juez de lo familiar podrá considerar a este cónyuge dentro de la masa hereditaria a fin de que se iguale el patrimonio con el de sus hijos. Ahora bien, tenemos la siguiente pregunta: ¿pueden heredar los padres del difunto? Es decir, los padres o ascendientes del decuyus pueden heredar. La respuesta es positiva, es decir, sí lo pueden hacer, pero cumpliendo con determinados requisitos. ¿Cuáles son?
A falta de descendientes y de cónyuge, el padre y la madre del decuyus heredarán por partes iguales. Entonces, nos damos cuenta que los padres del decuyus pueden ser considerados como herederos en el procedimiento intestamentario siempre y cuando al decuyus no le sobrevivan hijos o no los haya procreado, o bien siempre y cuando no se haya casado, ¿no? O no haya un cónyuge supérstite. Entonces, en este caso, pues los padres heredarán por partes iguales. Lo tenemos de una forma clara en esta gráfica, ¿sale? El 50% le corresponde a la madre y el otro 50% le corresponde al padre. Ahora bien, es necesario responder la siguiente pregunta. Si solo sobrevive el padre o la madre, quien sobreviva heredará la totalidad de la herencia. ¿Qué significa esto? Puede presentarse que al momento del fallecimiento del decuyus únicamente sobreviva el padre o bien únicamente sobreviva la madre. En cualquiera de los dos supuestos, el padre o la madre sobreviviente heredará la totalidad de esa herencia, pero cumpliendo con la regla que ya habíamos mencionado con anterioridad. Es decir, que no haya procreado hijos ni tampoco se haya casado. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿pueden heredar los abuelos del difunto? Esto es importante aclararlo, porque también los abuelos pueden heredar, pero bajo ciertas restricciones. ¿Cuáles son estas? Primero, los abuelos pueden heredar en caso de que el decuyus no tenga hijos, padres ni cónyuge. Es decir, estamos hablando de una exclusión, porque los abuelos pueden ser considerados como herederos siempre y cuando el decuyus no haya procreado hijos, no se haya casado, ni tampoco le sobrevivan sus padres. Ante la ausencia de cualquiera de estos sujetos, pues entonces los abuelos podrán ser considerados como herederos. Sabemos que los abuelos pueden estar vinculados con el decuyus por dos líneas, la línea paterna y la línea materna. Entonces, si solo sobreviven los abuelos de una sola línea, por ejemplo, como lo tenemos en la pantalla, los abuelos maternos son los únicos que sobreviven, ambos heredarán por partes iguales. Lo mismo va a suceder si sobreviven únicamente los abuelos de la línea paterna y no los de la materna. Entonces nos damos cuenta que aquí el legislador está resolviendo estas reglas conforme al sentido común. Ahora bien, puede también presentarse el caso que sobrevivan abuelos por ambas líneas, es decir, que sobrevivan tanto los abuelos maternos como los abuelos paternos. Entonces, en este supuesto, la herencia se va a dividir en dos partes. 50% para los abuelos paternos y el otro 50% para los abuelos maternos. Muy bien. Siguiente pregunta que se puede presentar. ¿Qué pasa si a la herencia concurren los padres junto con el cónyuge del decuyus? Y esto es muy común que lo encontremos en la práctica, es decir, fallece el decuyus, no procreó hijos, sin embargo sí se casó, es decir, tenemos al cónyuge supérstite, pero además de estar casado, le sobreviven sus propios padres, ¿no? Que vendrían siendo, obviamente, los suegros del cónyuge supérstite. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo la repartición en este caso? El legislador lo resuelve de una manera relativamente sencilla. 50% de la masa hereditaria le va a corresponder al cónyuge supérstite y el otro 50% se va a dividir entre los padres que le sobrevivan al decuyus. Esto lo vemos de una manera sencilla en la siguiente gráfica que tenemos aquí en la pantalla. La masa hereditaria es un 100%, 50% para el cónyuge y 50% para los padres. Ahora bien, puede presentarse que haya una concurrencia del cónyuge supérstite con los hermanos del decuyus, ¿no? Es decir, el cónyuge supérstite con sus cuñados, ¿no? Puede también suceder esto. En el escenario en que el decuyus no procreó hijos, no le sobrevivan sus padres tampoco, ¿sale? Entonces, pero sí tiene hermanos que vienen siendo sus parientes colaterales. Entonces, ¿cómo se cumplen o cuáles son los criterios que debemos tomar o considerar al respecto? Pues bueno, en este caso, la masa hereditaria se divide de la siguiente manera.
2/3 partes le corresponden al cónyuge supérsite y la otra tercera parte se divide entre los hermanos del decuyus, como lo vemos en la siguiente gráfica. Tenemos al decuyus en la parte superior de la pantalla. El cónyuge tiene derecho a las 2/3 partes de la masa hereditaria, mientras que los hermanos tienen derecho únicamente a la tercera parte. Sea 1, 2, 3, 4, 5 hermanos, entre ellos se va a dividir esa tercera parte de la masa hereditaria. Ahora bien, la pregunta que resta es la siguiente: ¿existe la posibilidad de que el cónyuge supérsite herede la totalidad de los bienes que conforman la masa hereditaria? Pues sí, siempre y cuando se presente la ausencia tanto de ascendientes, descendientes y colaterales, ¿no? Es decir, el cónyuge supérsite tendrá derecho a la totalidad de la masa hereditaria siempre y cuando al decuyus no le sobrevivan sus padres, no haya tenido hermanos, ni tampoco haya procreado hijos. Bueno, pues con esto concluimos la explicación de este video. Les agradecemos su atención y los invitamos a seguirnos en este canal, a suscribirse al mismo y además activar la campana de notificaciones con la finalidad de que estén al pendiente de los nuevos videos que estemos subiendo a nuestro canal, como son este tipo de explicaciones e incluso algunos videos prácticos como elaboración de demandas, contratos, etc. Muchísimas gracias y hasta la próxima.